Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a responder la interesante pregunta de que ¿es legal que la víctima grabe al delincuente en una conversación? Es decir, imagínense una llamada extorsiva. ¿Es legal de que la víctima grabe el momento en que la están extorsionando, por ejemplo, por teléfono? Entonces esa es la pregunta que vamos a resolver con nuestro bien conocido paso a paso basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y comencemos. Lo primero que tenemos que responder es que sí es válido, porque la jurisprudencia ha sostenido que son válidas y con vocación probatoria las grabaciones que hace la víctima de la conducta punible por sí misma o por interpuesta persona. Y cito el siguiente fragmento: resultan válidas y con vocación probatoria porque su práctica no requiere previa orden judicial de autoridad competente en la medida en que se han realizado respecto de su propia voz e imagen por persona que es víctima de un hecho punible o con su aquiescencia, con su autorización y con el propósito de preconstituir la prueba de el delito, por manera que no entraña una intromisión o violación alguna al derecho fundamental de la intimidad de terceros o personas ajenas. Segundo, no se viola la intimidad. Y es que aunque esta pregunta para algunos verdaderamente puede ser una locura, es decir, ¿cómo es posible que si a una persona la están extorsionando estemos discutiendo la supuesta intimidad, por ejemplo, del delincuente? Es decir, en muchas cabezas esto no tendría sentido, pero en efecto sí hay una especie de pugna, es decir, que es aparente entre el derecho a la intimidad y por supuesto el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Entonces no se viola la intimidad, y disculpen este fragmento tan largo, pero la verdad es interesante. Si la víctima de un delito graba o autoriza la grabación de su voz o de su imagen para efectos de pruebas, mientras dialoga o interactúa con el implicado, el sospechoso, el delincuente, el sujeto activo, etc., obviamente sin que éste consienta tales operaciones, podría generar una tensión aparente o un test de ponderación muy leve, es decir, muy fácil de resolver entre el derecho a la intimidad del implicado y los derechos de la víctima a la protección integral de las autoridades, a la verdad, a la justicia, a la reparación y todo lo que ya sabemos. Ello por cuanto, si entendemos literalmente lo que dice el artículo 15 de la Constitución Política, que nos dice que cada vez que haya una intromisión al derecho a la intimidad, solo se puede hacer por orden de autoridad, específicamente por orden de un juez, y en los términos de que el código disponga, y porque siendo la comunicación un acto en el que necesariamente deben intervenir un emisor y un receptor, generalmente con alternancia en esas posiciones, la comunicación deja de ser privada, aunque solo uno de ellos facilita su consentimiento para que eso suceda. Y ahí está pues la jurisprudencia de la Corte que esto dijo. Hay un pequeño test de ponderación que es ese ejercicio razonable. Entonces aquí el resultado es privilegiar el derecho de la víctima, y además de que es justo, es razonable, es lógico, puesto que al establecer la verdad dentro de un marco de justicia material, utilizando para ello las voces y las imágenes así grabadas, se logran unos fines constitucionales atribuidos al proceso penal en mayor medida que si se optara por la solución contraria, es decir, si se considera preponderancia a la intimidad del implicado como derecho absoluto e intangible, y por favor lo que eso traería como una consecuencia muy negativa político-criminalmente hablando, mientras la autoridad judicial no disponga lo contrario. Esto se dijo en la misma jurisprudencia. Entonces concluimos, es claro que el de la intimidad es un derecho fundamental, y como prácticamente ningún derecho es absoluto, pues
el de la intimidad tampoco lo es, y que puede ser objeto de limitaciones, obviamente con fines constitucionales y con arreglo a la ley. En cambio, la búsqueda de la justicia material dentro de un marco jurídico es un principio superior del Estado social de derecho, es un principio fundante y una meta, un horizonte de llegada que no admite excepciones y que irradia todo el espectro jurídico del preámbulo de la Constitución. Es decir, fíjense cómo la búsqueda de la justicia o la justicia misma es un valor que inclusive aquí la Corte pareciera estuviera señalando de que estar en el preámbulo pues está por encima inclusive pues de todos los derechos fundamentales. Recordemos pues esa categoría de valores, principios y derechos fundamentales que estudiamos en el derecho constitucional y como la Corte de manera filosófica jurídica nos lo recuerda en esta jurisprudencia. Frente a la decisión antes dicha, puntualiza: significa lo anterior que la habilitación que por virtud del principio de ponderación se viene reconociendo a las víctimas también se hace extensiva a la persona que grabó y ha tomado parte en la conversación como destinataria del mensaje. Entonces hemos dado respuesta a esta pregunta. Si te gustó, like y suscríbete, y por supuesto muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.